Cápsula científica sobre la embriología del sistema nervioso, presentado por Wendy Alejandra Chacón Guerrero, Lizeth Daniela Arenas, Angie Lorena Moreno y quien les habla, Angie Daniela Cortés. A lo largo de esta cápsula hablaremos sobre la corteza cerebral, así como de sus capas, las diferentes estructuras que la compone y las funciones que tiene cada una de ellas. ¿Qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro, compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones, la cual forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. La corteza es la parte más desarrollada del cerebro humano y es responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. Hace funciones como el lenguaje y el pensamiento abstracto, junto con aspectos perceptivos de movimiento y otros. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. Tipos de corteza del cerebro. Si nos basamos tanto en la perspectiva estructural como filogenética de la corteza cerebral, se pueden diferenciar tres clases diferentes de esta. Estas son las siguientes. 1. Arquicorteza. Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. 2. Paleocorteza. Filogenéticamente, la paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. 3. Isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Las capas de la corteza cerebral. Como se menciona anteriormente, la corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neuronal conocido como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en un momento de la evolución humana diferente. Capas son las siguientes. 1. Capa molecular. La capa molecular es el más externo y por lo tanto más reciente en origen de todos los estratos de la corteza cerebral. Conocida también como capa plexiforme, es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. 2. Capa granular externa. La segunda capa que conforma la corteza cerebral es la capa granular externa. Está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. 3. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Estas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales, en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. 4. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas. La mayoría de las células reciben eferencias de la zona del tálamo. Estas fibras ordenadas de manera horizontal son conocidas como banda externa de Baillarger. 5. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de las células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti. Sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la banda interna de Baillarger. 6. Capa multiforme o polimórfica. La última de estas capas es la formada por las células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluye células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. Sus áreas y funciones. Además de los tipos de corteza y las capas de corteza, la corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales, es decir, según las funciones o cometidos que se llevan a cabo en cada una de estas áreas. Teniendo en cuenta esta clasificación, la corteza cerebral puede dividirse en áreas sensitivas, motoras o de asociación. 1. Áreas sensitivas. El área sensitiva recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo.
lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos: vista, oído, olfato, tacto, sabor. 2. Área motora. Las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal están situadas en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se dan origen los tractos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia la montoneuronal del tronco y la médula espinal. Dentro de esta región encontramos dos áreas esenciales para nuestro funcionamiento: área motora primaria, área de lenguaje de Broca. Área de asociación. Finalmente, las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tienen influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. Tipos de neuronas. Existen distintas formas de la clasificación de las neuronas y se pueden establecer en base a parámetros propios. 1. Según la transmisión del impulso nervioso. Neurona presináptica. 2. Según la dirección del impulso nervioso. Interneuronas. 3. Según su función: neuronas sensoriales, neuronas motoras e interneuronas. La importancia del funcionamiento de la corteza cerebral en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El cerebro humano es excepcionalmente plástico, ya que puede adaptarse a su actividad y cambiar su estructura de forma significativa a lo largo de la vida, aunque es más eficaz en los primeros años de desarrollo para el aprendizaje, y como parte fundamental es la experiencia que modifica el cerebro continuamente, fortaleciendo o debilitando gracias a la sinapsis, que al conectar a las neuronas se genera el aprendizaje, favoreciendo el proceso de regeneración neuronal para el proceso llamado neurogénesis.